Bienvenidos al canal del Coronel. Queridos amigos, hoy tenemos un programa extraordinario porque tenemos con nosotros a una mujer extraordinaria que además nos va a hablar de temas también extraordinarios y muy inquietantes. Ella lo hace de una manera magistral, es una auténtica maestra de la comunicación, entre otras muchas cosas, porque es una persona, como os digo, extraordinaria, inteligente, con unos conocimientos muy profundos de la materia que trata, reconocido nacional e internacionalmente, y que, como os digo, una comunicadora fantástica. Así que vamos a disfrutar, entre comillas, porque ya veréis que el tema se las trae. Porque ella es una mujer que brilla. No hace falta que nadie le ayude para brillar. Brilla por sí misma. Pero el tema que nos trae es muy oscuro, tremendamente oscuro, porque nos va a hablar del lado más oscuro, de lo oscuro que existe, que es el crimen, la criminalidad, los criminales. Un tema que ella domina perfectamente, no porque sea una criminal, ni muchísimo menos, sino porque es una reputada criminóloga. Una profesión que sabéis que hasta hace no mucho tiempo pues no era especialmente valorada en España, esa es la verdad. Pero ella es de las personas que ha dignificado precisamente la criminología. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar paso a Paz Velasco. Como os digo, una persona extraordinaria con la que vamos a disfrutar mucho, como os digo, entre comillas, porque también son temas muy preocupantes. Pues, queridísima Paz, ya estás aquí en el canal del Coronel, por fin te tengo en el canal del Coronel, sabes que te tengo mucho aprecio en lo personal, en lo profesional, y para mí es un verdadero placer que estés aquí con nosotros. Seguro que todos nuestros espectadores van a disfrutar muchísimo contigo, como digo, disfrutar o a lo mejor inquietarse muchísimo. No sé si esta noche van a dormir, ¿no? Pero seguro que tú, como siempre, lo harás de una manera magistral y sobre todo también nos darás ese puntito de esperanza, a ver cómo podemos, en la medida de lo posible, no abundar como parece que está abundando en la sociedad, en la criminalidad, sino todo lo contrario. Pues Paz, si quieres saludar a nuestra audiencia y ya inmediatamente doy paso para presentarte debidamente, con la transparencia que siempre preparo, para mostrar brevemente tu currículum, porque tu currículum es muy amplio. Pues ante todo, Pedro, muchísimas gracias por tu generosidad. Nos conocemos ya hace muchísimos años. Enhorabuena por este nuevo proyecto y muy agradecida y feliz de participar esta tarde contigo y, por supuesto, con todas aquellas personas que en este momento estén detrás de nuestras cámaras, tanto de la tuya como de la mía. Así que bienvenidos a todos y adelante, Pedro, un placer, cómo no, estar aquí. Sí, y además ya verás que va a haber segurísimo muchísimas preguntas. Pues mira, pues para que todo el mundo te conozca, quien no te conozca todavía, que te conozca en detalle, pues Paz Velasco es licenciada en Derecho, graduada en Criminología y Política Criminal y máster en Documentoscopia, Grafística y Falsedad Documental. Si en alguna cosa no está actualizado, tú me corriges perfectamente, Paz. Especialista en personalidad psicopática, vamos a hablar mucho de esta personalidad de psicopáticas y delitos violentos. Profesora de varias universidades, vicepresidenta actualmente de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, presidenta del Comité Asesor de Expertos del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid, directora académica de la Sociedad Internacional de Criminología Aplicada, divulgadora en muchos medios de comunicación, eres muy solicitada y cada vez más en las televisiones, y ojalá lo seas muchísimo más, porque como digo, cada vez que vas sientas cátedra y todo el mundo termina encantado contigo. Gracias. Y además escribes libros, también eres escritora, y además de libros de muchísimo éxito. Homo Criminales, Criminalmente, qué interesantísimo, ¿verdad? Y el último, que lo pongo ahí y también lo tengo aquí, el libro, que me lo he leído, maravilloso, de muertes nada accidentales. Este es tu último libro, que además estuvo durante bastantes días número uno de ventas, y todavía sigue en puestos muy destacados de ventas, porque como decimos es un libro pues, que verdaderamente merece la pena leer por todo lo que allí tratas. Pues mira, lo primero que te preguntaría, porque tengo muchísimas preguntas para ti, preguntas que no solamente se me han ocurrido al leer el libro, sino también, tu último libro, sino también preguntas que como muchos ya de nuestros queridos seguidores sabían que venías al programa, me han ido haciendo. Perfecto. Antes de nada, Pedro, perdona, lo único de tu fabulosa presentación que te agradezco es que ya no soy la vicepresidenta de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Ahora ese cargo lo ocupa otra persona, pero sí sigo siendo miembro de simplemente esta corrección, porque es verdad que es un cambio que ha ocurrido hace muy poquitas semanas, Pedro.
Muy bien, muchísimas gracias por la corrección, muy amable. Pues mira, la primera pregunta, porque tú también te la haces, ¿no? ¿Todos somos asesinos en potencia? Es decir, que la enlazo con la tercera, que dice, ¿todos tenemos un demonio dentro? ¿Somos un volcán a punto de estallar? En cualquier momento hay una erupción y todo que parecemos que somos tan tranquilos, tan educados, tan elegantes, tan amables, y de repente nos convertimos en bestias y que incluso como te pongo ahí, y llegamos a disculpar nuestra propia maldad, porque parece que solo los demás son los que cometen maldades, ¿verdad? Y como que lo nuestro, como que siempre tendemos a disculparlo. Yo creo que son preguntas que están muy enlazadas unas con otras, ¿verdad? Así que tú lo que tú quieras. Bueno, vamos a empezar diciendo que evidentemente cuando hablamos de una cosa que acabas de decir muy interesante, de si disculpamos nuestra propia maldad, tendemos a subestimar nuestra propia maldad. Normalmente pensamos, creemos que los culpables, los malos, los asesinos, los agresores, los maltratadores, los abusadores, siempre son los demás. Por eso digo que subestimamos nuestra propia maldad. También somos malos. Lo que ocurre es que hay una maldad más cotidiana, una maldad, digamos, que es más invisible, que es esa maldad que llevamos a cabo todos, pues bueno, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestras parejas o exparejas. Pero claro, aquí estamos hablando a grandes rasgos y en mayúsculas de esa palabra de maldad, que después, bueno, definiré, si no te importa, o haremos un recorrido juntos, Pedro, desde el concepto religioso de maldad, pasando por el concepto filosófico, hasta llegar al concepto que hay hoy en día social, criminológico e incluso científico. Todos, indudablemente, tenemos la capacidad de matar. David Bush, un gran psicólogo evolucionista, nos explica esto muy bien. De hecho, nos explica que gracias a la capacidad que tenemos como especie, como Homo sapiens, de matar, hemos ido evolucionando hasta llegar donde estamos. Y luego sigo a otra gran psicóloga criminalista, que es Julia Shaw, que dice que todos tenemos la capacidad de matar y precisamente somos la gran especie superdepredadora del planeta. ¿A qué me refiero con que todos tenemos la capacidad de matar, aunque no todos nos podemos convertir en asesinos, Pedro? La capacidad de matar implica, según lo que establece, y por eso hay esta diferencia en nuestro Código Penal entre el homicidio y el asesinato, el hecho de poder quitar, arrebatar la vida a otra persona. El homicidio implica poderla quitar de modo doloso, intencionado, pero también de modo involuntario o imprudente. Es decir, yo tengo la capacidad de matar para defender a mi hija, para defenderme a mí misma, para sobrevivir, o en un momento, en una situación de alto estrés, sí. Ahora, Paz Velasco o cualquier otra de las personas que nos ve se puede convertir en un asesino. Ojo, aquí tenemos otra serie de elementos que, si volvemos de nuevo a nuestra ley penal, tendremos que tener en cuenta. Estamos hablando de un homicidio agravado, pues planificación, organización, intencionalidad, motivación, precio, recompensa, es decir, capacidad para matar tenemos todos, y ahí que no podemos subestimar nuestra propia maldad. Ahora, convertirse en asesino implica tener una serie de características y elementos a esa capacidad de matar para poder convertirnos en asesinos. Si solamente hubiera una conducta, solamente en nuestra ley penal quedaría reflejada dicha conducta. Pues claro, pero ¿hay quien tiene más instinto asesino? Porque, exacto. Es decir, cualquier cosita ya le puede desembocar eso, que estalle el volcán, y en cambio hay personas que incluso aunque le estalle el volcán, en el último momento se frena porque no tiene en su naturaleza ese instinto asesino. Yo lamentablemente, pues eso, yo estaba en la guerra en Bosnia, y he visto cómo las personas nos convertimos en bestias muy rápidamente, ¿no? Pero hay gente que además es que lo disfruta, o sea, que lo disfruta y que además le encanta estar en esas situaciones y que incluso le cuesta luego retornar a una situación de no violencia, ¿no? Como pasa en todos los conflictos armados. O sea, que hay personas que sí que dan la sensación, Paz, tú nos lo explicarás mejor, vamos, infinitamente mejor, como que sí que tienen un instinto asesino, que lo tienen reprimido y que aprovechan cualquier circunstancia, cualquier ocasión, que puede ser la guerra, cualquier acto violento de una subversión, un altercado civil muy importante, para sacar a flote, y casi están deseando sacar a flote ese instinto asesino. Y hay quien que incluso en esas situaciones todavía tiene compasión por los demás, tiene empatía, se frena precisamente a la hora de sacar adelante, a que a lo mejor lo tiene menos, digamos que su demonio, que todos tenemos dentro, es más pequeñito que otros que tienen el demonio más grande. Correcto, exacto. Quería ir contestando las preguntas una por una, porque si no esto sería una vorágine de contenido.
Exacto, me estás hablando del instinto asesino. Vamos a dar un paso en el tiempo, vamos a retroceder en el tiempo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la criminología, y nos vamos a ir al padre de la criminología, César el Hombroso, en el que hablaba de este determinismo criminal, es decir, cuando una serie de características, sobre todo una serie de características morfológicas, una serie de características físicas, César el Hombroso lo que exponía y defendía es que aquellos sujetos con este tipo de características estaban determinados a convertirse en asesinos. Es decir, había un concepto muy interesante en el siglo XIX que era el del asesino nato. Este sujeto que mataba porque estaba determinado biológicamente para terminar convirtiéndose en un asesino nato. Hoy no hablamos de determinismo, sino hablamos de predisposición. Y a mí hay una maravillosa frase de Aldous Huxley que yo creo que puede resumir muy bien esta respuesta, aunque si quieres luego incidimos más en este instinto asesino aletargado, que es que Aldous Huxley dice que todas nuestras conductas, todos quienes somos, depende de nuestra herencia, de nuestra genética y de nuestro ambiente y de lo que nosotros, con nuestro libre albedrío, decidamos hacer con nuestra genética, con nuestro ambiente. Y dígase ambiente como circunstancias, educación, socialización, con quién hemos crecido, cómo nos han educado, de modo que, ¿qué es lo que ocurre? Algo muy interesante que tú has expuesto en una situación, por ejemplo, bélica. ¿Qué ocurre con aquellos sujetos con los que tienen absolutamente una vida socializada en su entorno, tienen una familia, tienen sus amigos, tienen incluso su trabajo y tienen esta capacidad letal de matar, una predisposición genética más amplia, por ejemplo, a la agresividad, y como tú dices, está totalmente aletargada, está totalmente dormida? ¿Qué ocurre cuando se le da la oportunidad desde un punto de vista jerárquico o se legitima esa capacidad de matar donde no va a haber ningún tipo de consecuencia porque está dentro de un ámbito bélico para que pueda llevar a cabo o pueda salir ese instinto asesino que tú has comentado? Pues evidentemente que va a ser el mejor. Va a ir a un conflicto bélico, va a ir al campo de batalla y va a ser capaz de llevar a cabo esas conductas que no podía llevar a cabo en un contexto socializado, pero que sí que les va a exponer, las va a extraer de su interior y las va a poner a la práctica, convirtiéndose en un letal asesino, pero legitimado evidentemente por el telón de fondo de esa circunstancia. Entonces sí, Pedro, tenemos sujetos con una predisposición a la agresividad que después, en un entorno legitimador de la violencia, va a poder ser una persona mucho más violenta, mucho más agresiva, y evidentemente esa falta de empatía, y me gustaría que hoy distinguiéramos entre la empatía cognitiva, la emocional, la cognitiva, y esa empatía oscura, centro neurálgico de la tríada oscura de la personalidad, para ver cómo los diferentes tipos de empatía, junto a otros factores, porque no olvidemos, Pedro, que el crimen es multifactorial. Influye la genética, la biología, la psicología, el entorno, la educación, el ambiente y, como digo siempre, mi libre elección. Mira, pues precisamente eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Qué induce al crimen? ¿Qué motiva a matar? Porque seguro lo que tú dices tiene muchas caras, tiene muchas aristas, no solamente hay unas motivaciones, cada uno le puede llevar a matar o a llevar a cabo estos crímenes, algunas veces absolutamente atroces, distintas circunstancias o distintas su personalidad, lo que tú dices, su genética, que hay veces que a lo mejor incluso él mismo no puede, él o ella no puede refrenarse, ¿no? Porque lo tiene ahí y le cuesta controlarse, ¿verdad? Pues cuando hablamos de qué induce al crimen y qué motiva a matar, vuelvo a esta multifactoriedad. Tenemos que partir de tres premisas. Una cosa es hablar de qué motiva el crimen cuando nos encontramos ante un individuo que comete un solo crimen, es decir, un homicidio simple, aquel hombre que mata a su esposa o a su exesposa, aquella madre que mata a su hijo, aquel padre que mata a sus hijos y después se suicida. Primero. Segundo, diferenciar aquellos sujetos que llevan a cabo los asesinatos múltiples, bien sean asesinos en serie, asesinos múltiples en un solo acto o los spree killers. Y luego tenemos aquellas conductas delictivas que provocan la muerte de una persona cuando estamos hablando de personas que tienen algún trastorno mental. De modo que estamos en tres situaciones distintas, lo que significa que también habrá motivaciones diferentes.
Cuando hablamos de la motivación, creo que antes de explicar una serie de características de estos 3 casos que creo que son importantes diferenciar, tenemos que entender entre qué es la motivación que lleva a una persona a cometer un crimen del móvil, que también puede llevarle a cometer un crimen o una conducta delictiva. La motivación es la causa, la razón, el último porqué de una persona para que quite, arrebate la vida a otra. Hay una causa que puede ser incluso personalísima para llevar a cabo esa conducta delictiva, para llevar a cabo ese crimen. Sin embargo, el móvil es lo que finalmente se obtiene, el beneficio que se obtiene finalmente de haber llevado a cabo esa conducta delictiva. De modo que siempre habrá, yo considero que casi siempre, en la mayoría de los casos, en un porcentaje muy alto, siempre habrá una motivación, una causa que lleve a una persona a cometer un crimen, pero no siempre tiene que haber un móvil, no siempre va a haber una finalidad o un objeto por el cual se lleva a cabo el crimen. Vamos a los homicidios simples, vamos a estas personas que solo matan a una persona en su vida, que un simple crimen, un solo asesinato es suficiente, por supuesto, para que haya una respuesta punitiva frente a esta conducta. Bueno, la gran mayoría, y esto lo hemos visto a lo largo de la historia de los crímenes en la literatura, Hamlet, en Otelo, en muchísimos crímenes, vemos que lo que mueve al ser humano a arrebatar la vida a otro cuando hablamos de un crimen individual, de una sola muerte, son las pasiones. La venganza, el odio, la ira, el rencor, el deseo, la frustración, los celos, es decir, todo, como ves, motivaciones muy personales y muy vinculadas a la emotividad y a la racionalidad del ser humano. ¿Qué ocurre, Pedro, cuando como seres racionales sabemos que yo soy celosa o cualquier otra persona es celosa, o hay alguien que te cae mal, o hay alguien que te ha robado tu puesto de trabajo? Tenemos una serie de inhibidores por nuestra educación, por nuestro carácter y por nuestros rasgos de personalidad que van a evitar que llevemos a cabo un crimen. Sin embargo, lo que tenemos que dirimir hoy es cuáles son precisamente los elementos que hacen que esas personas no se detengan ante esta situación. Bien, pues como ves, son motivaciones muy vinculadas al Homo sapiens, a nuestra racionalidad, a nuestra emotividad, al ser personas. Luego tendríamos a los grandes asesinos múltiples, a estos que todo el mundo conoce, asesinos en serie, asesinos sí, en masa. Vamos a hablar también luego de ellos más adelante. Vale, aquí tendríamos otras motivaciones que hablaremos después. Y luego nos encontramos evidentemente con aquellas personas que tengan algún tipo de trastorno mental, que entonces su motivación estará vinculada al trastorno mental que tenga otra persona. Pero hay un momento en nuestra historia muy importante que quiero recalcar. Y es que también, sobre todo durante la Edad Media, sabemos que la Edad Media abarca muchísimos siglos, desde finales del siglo VIII hasta que empieza la Edad Moderna, en 1492, resulta que se mataba por defender el honor, por defender la virginidad, por infidelidad, y estaba legitimada. De modo que tenemos que tener claro, Pedro, que en nuestra historia como especie ha habido momentos donde el crimen, el asesinato, no solo ha estado legitimado por la propia sociedad, sino incluso legitimado por la propia institución. La Inquisición, las ejecuciones públicas, las herejías, los autos de fe. Es decir, como especie siempre hemos tenido algún tipo de razón personal, racional, emocional o legitimada para matar a otros. Sí. ¿No podríamos hablar también de otras dos motivaciones, que sería la grupal? Ya sabes, eso de que para integrarte en una banda tienes que cometer un asesinato, y luego otra motivación que sería la económica, que son el sicariato, los sicarios, que tú sabes que tú has estado en algunos países de América donde el sicariato funciona, y has hablado de ello, ¿verdad? Quizás esos dos temas también son importantes, ¿no? Porque no coinciden con ninguno, a lo mejor, ni el pasional, ni el instinto, no tiene nada que ver con todo eso, pero que también están ahí, ¿verdad? Perfecto. Aquí estaríamos hablando de crímenes más instrumentales. Dejaríamos de hablar de una violencia tan expresiva para hablar de una violencia instrumental. Por supuesto, el lucro. El lucro es una motivación que ha llevado a hombres, a mujeres, e incluso, pues bueno, tenemos algunos asesinos en serie que también han utilizado esta motivación, que es el hecho de obtener beneficio a cambio de, bueno, pues
digamos, matar a otra persona. Yo recuerdo a alguien que está muy vinculado a un contexto bélico, por eso el entorno social, político, económico de cada momento, se llama el telón de fondo del crimen, es tan importante. Nos vamos un momentito a la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a París, nos vamos a conocer al doctor Marcel Petiot. Marcel Petiot es un sujeto, un asesino en serie que mata por lucro. Y lo que hace fue, bueno, lo que hizo además fue espectacular desde el punto de vista racional y desde el punto de vista de la situación económica y política que había en ese momento. Él empieza a correr la voz junto a dos cómplices de que puede obtener una serie de billetes para sacar a los judíos que están en Francia, ya ocupada en ese momento por los alemanes, y llevarles hasta Argentina en un barco. La voz se corre y estos judíos, desesperados por salir de París y evitar la muerte y esas torturas terribles en los diferentes campos de concentración de la Alemania nazi, le pagan al doctor Marcel Petiot, cada uno de ellos 25.000 francos por un billete que les salve. Es decir, Marcel Petiot vendía esperanza. Yo creo que es algo totalmente cruel y retorcido. Lo que ocurría, evidentemente, es que estas familias llegaban a casa del doctor Marcel Petiot con sus grandes posesiones materiales, sus joyas, sus cuadros, su dinero. Y él, pues, utilizando un engaño, estamos ante un sujeto que era un trampero, evidentemente les arrebataba la vida y terminaba deshaciéndose de estas personas en su propio sótano. Aquí está claro que él utiliza ese contexto bélico y la esperanza de querer salir del país para eliminar a esas personas y a la vez enriquecerse. Y claro, no nos podemos olvidar del sicariato. Este sujeto que tiene, digamos, su mayor presencia en Colombia, en México, que pueden ser que trabajen para un cártel organizado, que puede ser que trabajen incluso para el crimen organizado, digamos, de una menor cuantía, más pequeña, un grupo más reducido. No tienen por qué ser grandes cárteles, todos conocemos los grandes cárteles mexicanos, y evidentemente estamos ante sujetos que trabajan por dinero. Es decir, es el ejemplo clásico de la mercantilización de la muerte. Tú me pagas, me escoges a quién debo matar y yo te pongo un precio. Y luego tenemos otro tipo, como tú muy bien has dicho, de estas personas que quieren entrar a formar parte de algunos grupos, y ya que estamos hablando de cárteles, de algunos cárteles, donde la prueba de fuego, digamos, la prueba que tienen que realizar, que tienen que demostrar al resto de los miembros de este grupo de crimen organizado, es ser capaz de arrebatar la vida a una persona. Normalmente hay un previo, y es el hecho de llevar a cabo alguna conducta delictiva sobre una mujer o sobre una persona, como puede ser, pues bueno, golpearle hasta cierto punto y finalmente arrebatarle la vida. Entonces, claro, aquí estamos hablando de una motivación que sería entrar en un grupo de delincuencia organizada, en un grupo, en una banda juvenil, y por supuesto el de robar el dinero a todas esas personas que sabes que nunca más vas a poder, van a poder reclamarnos, como ahora cuando hay estafas, las famosas estafas del amor, pues bueno, puedes finalmente al menos poder actuar judicialmente ante estas personas. Pues mira, pasamos a las siguientes preguntas. Pues efectivamente, tú has hablado de las pasiones, de las emociones humanas, y claro, yo te pregunto, ¿se pueden controlar y encerrar las pasiones y las emociones humanas? ¿Cómo evitar el crimen, por ejemplo, cuyo autor se suicida o se intenta suicidar? Tú sabes que ahora mismo en muchos de estos casos de violencia de género, machista, como se le quiera denominar, que ojalá desde luego no hubiera ninguno, por supuestísimo, ¿cómo frenas eso? ¿Cómo lo impides? Que, de hecho, tú sabes que con todas las medidas, con todo el dinero que se ha empleado, y no solamente no disminuye, sino que casi aumentan, ¿no? Pero claro, tú piensas que lo vemos todos los días en los medios, que los autores se suicidan o se intentan suicidar. Eso es imposible de parar, ¿no? Porque alguien que está tan desesperado o él está o tan trastornado que llega a pensar en suicidarse, pues ¿qué vas a hacer? Y luego, mira, en esto ya te había preparado, mira, algo que tú una imagen que tú ponías el otro día en tu cuenta de X, el antiguo Twitter, que decías, ¿matarías por mi amor? Es que qué interesante, ¿verdad? Lo que hablábamos antes es un poco de esa manipulación emocional, inducción al crimen, no solamente de matar por mi amor, por celos, sino si yo te pido que mates
porque si no te dejo de querer y te tengo tan sumamente enganchado que tú fueras capaz, fueras capaz de matar a un tercero porque alguien te lo está pidiendo. Eso sería la manipulación emocional total y absoluta. Pero permíteme, antes de que contestes, si eres tan amable, porque esto me lleva a una canción, ¿te acuerdas? De los años 60 y 70, la canción del preso número 9. Esto de que dice, bueno, que al final es lo que estamos hablando, son los celos. Esto probablemente vaya a suceder siempre. Esto sea imparable, porque alguien que en ese momento de locura pasional, de locura que le da los celos, pues es que se lleva por delante eso a su pareja, al amante de su pareja, y le da exactamente igual que le vayan a condenar, que le vayan a colgar, que le vayan a decapitar o que le vayan a fusilar, ¿no? O que le vayan a condenar de por vida en una prisión, porque le da igual. En ese momento no piensa, ¿no? Está totalmente obcecado precisamente por esa pasión. Pues no sé si que, claro, esto es interesantísimo, porque ¿cómo se evita esta situación? ¿Cómo se controlan esas emociones y esas pasiones? Porque eso ni educación ni nada. O sea, y además, como todo, hay personas más celosas, menos celosas, personas que lo pueden tomar a mejor que pillen a su pareja en la cama con otro o con otra, y otros que evidentemente no lo van a superar nunca jamás, ¿verdad? Exacto, claro. Por ejemplo, en el caso de los celos, estaríamos hablando de los celos racionales que podemos tener todos, pues bueno, por el hecho de que estamos compartiendo nuestra vida, nuestra intimidad, nuestras emociones, nuestro amor con alguien y nos sentimos traicionados. Y luego tenemos la celopatía, es decir, cuando los celos pasan a ser una patología, igual que el amor puede convertirse en una patología hasta el punto que has comentado. Esta es una de las conferencias que he ido a dar a Pamplona, de una mujer que, bueno, pues su amante le pide que lleve a cabo el peor acto y el acto más atroz que puede cometer una madre, y es que si me quieres demostrar lo que realmente me amas, si eres capaz de llevar a cabo un sacrificio de amor por mí. Y el sacrificio que le pide es que asesine a su hija para demostrarle su amor. Y de hecho, Denise Lavée lo hace. Claro, ¿qué ocurre? Aquí estamos hablando de una serie de... En el caso de Denise Lavée, por ejemplo, estamos hablando de algo muy interesante, que es la manipulación emocional. Una manipulación emocional que se lleva a cabo por personas que, lo he comentado antes, tienen unos rasgos de personalidad muy concretos, y entraríamos dentro de esta tríada oscura de la personalidad conformada por rasgos de maquiavelismo. Ya sabemos todos de dónde viene la famosa frase o la palabra maquiavelismo, está heredada del libro de Maquiavelo, El Príncipe. Todos ven lo que aparento, pero pocos saben quién soy realmente. Una psicopatía subclínica, rasgos de psicopatía subclínica y rasgos de narcisismo subclínico. Esto, evidentemente, es un cóctel criminal brutal. Pero contestándote a las dos preguntas que me has hecho antes para no pasarme la diapositiva. Si somos capaces de controlar nuestras emociones, pues algunos somos capaces de controlar nuestras emociones y otros no son capaces de controlar esas emociones. Y son diferentes las causas, las razones, los motivos y los factores que hacen que algunas personas seamos capaces de, si tenemos celos, hacer la maleta y marcharnos y no terminar matando a nuestra pareja, o para hacer daño a nuestra pareja, incluso algo tan antinatural como es acabar con nuestra propia progenie. Somos seres racionales, curiosos. Somos la especie del ensayo y error, y somos la especie que utilizamos las emociones no solo para vivir nuestra propia existencia, sino que lamentablemente utilizamos las emociones para dañar al prójimo. Antes he dado un concepto, de especie superdepredadora. Ya me gustaría que este concepto fuese mío. Es de Julia Shaw. Julia Shaw dice que somos una especie superdepredadora, no solo de nuestro ambiente y de nuestra biología. Depredamos la naturaleza, la vegetación, los animales, los peces, sino que depredamos a nuestra propia especie. Somos el depredador social que más daño hacemos a otros seres humanos, bien porque los utilizamos, los manipulamos, los herimos, los asesinamos, y en casos concretos podemos llegarlos a inducir o a manipular hasta el punto de que maten a otras personas. Cuando hemos hablado antes de contextos bélicos, y tú de esto sabes mucho más que yo, Pedro, recuerda este gran concepto dado por Hannah Arendt de la banalidad del mal, y todo este libro que es maravilloso,
recuerdo, espera que ahora no me sale el título, de Heichmann, en Jerusalén, cuando habla de esta banalidad del mal y cuando explica que determinadas personas bajo una jerarquía obedecen ciertas órdenes sin plantearse si lo que están haciendo está bien o mal, cumplen órdenes. Respecto a las emociones, yo creo que queda bastante claro que tenemos una serie de inhibidores, una serie de elementos, y en esto influye, por supuesto, nuestros rasgos, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra educación y, ojo, influye nuestra genética y nuestra biología. Y en el caso de lo que me has comentado de estos padres o estas madres, aunque lamentablemente es un hecho que suele estar más vinculado a los hombres que pueden asesinar a sus hijos y después se quitan la vida, tenemos que plantearnos como nación, como país, como ocurre en otros países, como por ejemplo en Francia, cuáles son las razones que llevan a un padre o una madre, en primer lugar, una pregunta importantísima, cuáles son las razones que llevan a un padre o, repito, a una madre, que también ocurre, a asesinar a sus hijos y luego a quitarse la vida o no quitársela, porque no todos los padres tenemos a Bretón o tenemos a la parricida de Santomera, que están ahí y no se han suicidado y han asesinado a sus hijos. ¿Y por qué otros padres u otras madres que también llevan a cabo un filicidio sí se suicidan? ¿Qué es lo que tendríamos que conocer? El pilar de la criminología y hacia donde debería ir la criminología y la profesión de esta ciencia social es hacia la prevención. Pero ojo, para prevenir, ¿qué necesitamos, Pedro? Información. Claro. Igual que un doctor para diagnosticar tiene que hacer una serie de pruebas, como criminólogos, como científicos sociales que valoramos si una sociedad está enferma o no, tendríamos que hacer pruebas y tener documentación, material para poder prevenir las enfermedades. En este caso, prevenir que los padres maten a sus hijos por diferentes razones y que las madres maten a sus hijos por diferentes razones. Y yo me pregunto, ¿contamos con la información y con la capacidad de investigar situaciones de riesgo donde podamos ver que esta situación puede darse? Yo creo que no. Pues ahora mismo tú sabes que la información no es que llegue precisamente con transparencia total y absoluta, sino muchísimo menos, ¿no? Por todas las cuestiones que ya sabemos, por cuestiones políticas, por cuestiones dogmáticas. Entonces, eso impide, lo que tú dices, hacer un estudio serio, riguroso, y sin ese estudio serio y riguroso, pues es imposible poner freno a esta situación. Que probablemente lo que estamos hablando, que a lo mejor es muy difícil, porque si entran son las pasiones, las emociones, en fin, en lo más profundo, digamos, del alma humana, y cómo lo controlas, ¿no? Que es muy difícil de controlar. Pero en algunos casos sí que lo podríamos solventar e impedir que se llegue a producir esos asesinatos, evidentemente. Exacto, cuando ya llegan a los medios de comunicación, cuando ya llega a la sociedad, ya llega con el resultado final. Pero tendríamos que investigar, tendríamos que averiguar cuáles son las causas porque es que no podemos, yo creo que no podemos ser tan reduccionistas de decir, es que todos los hombres que matan a sus hijos es una conducta machista, porque entonces, ¿qué palabra, cómo etiquetamos? Porque en este país lo etiquetamos todo, Pedro, ya lo sabes. ¿Cómo etiquetamos a la mujer entonces que mata a sus hijos para hacer daño al padre? Porque tenemos un concepto que no voy a decir, que es para etiquetar al padre que mata a sus hijos para hacer daño a la madre. Pero ¿cuándo es la madre la que mata a sus hijos para hacer daño al padre? ¿Por qué no hay una palabra? ¿Por qué no hay un concepto? ¿Por qué no hay una etiqueta? Entonces, antes de etiquetar, averigüemos por qué, qué razones llevan, porque no son las mismas. No son las mismas. No podemos hacer una motivación tan reduccionista como la venganza, como el hacer daño. Hay algo más. Si supiéramos qué es ese algo más y si fuéramos capaces de detectar estos factores de riesgo. Pero ¿qué ocurre, Pedro? Aunque parezca increíble, 2024, todos sabemos lo que ocurría en los años 50, 40, 50, 60 en nuestro país con aquellas mujeres que eran maltratadas y con algunos hombres que estaban, digamos, también, pues siendo maltratados, sobre todo desde el punto de vista psicológico. Una gran minoría, sí, pero también había hombres, y los sigue habiendo, que no están en una situación cómoda dentro de su núcleo familiar. Bien, que esa violencia, ese maltrato, ese abuso, esa humillación, era privada, era el maltrato de alcoba. Lamentablemente, aunque estemos en el 2024, esto sigue ocurriendo. Hay muchas familias que vemos en nuestro entorno que parecen idílicas, casi perfectas,
¿Por qué? Porque todo esto sigue ocurriendo en un entorno íntimo. De modo que mientras estas emociones, estos resortes, estos elementos estresores se sigan dando en un entorno íntimo, es muy difícil detectarlos, Pedro. Absolutamente. Totalmente. Mira, pues te voy a poner aquí otro par de preguntas. Esto es ¿cómo se conduce un asesino en serie? Tú has hablado mucho de los asesinos en serie y algo que me ha llamado mucho la atención, porque yo te hago la pregunta de ¿matan más los locos o los cuerdos? Pero tu argumento es que en realidad no matan más los locos, matan muchísimo más los cuerdos, locos, las personas con problemas, para que nos entienda todo el mundo, las personas con problemas mentales, ¿no? Problemas psicológicos. En cambio, matan mucho más los cuerdos, ¿verdad? Personas que aparentemente no tienen ningún trastorno mental. ¿Es así? Es así. Vamos a empezar por la segunda pregunta. ¿A qué me refiero? Es un titular, además, que a veces cuando me han entrevistado en prensa, pues es un titular que, bueno, parece que gusta a los periodistas y llama la atención. Perdón. ¿A qué me refiero con que matan más los cuerdos? A dos cosas muy interesantes. Primero, tratar de desestigmatizar que las personas con un trastorno mental, el que sea, son personas violentas que están abocadas, como diría Lombroso, están determinadas debido a ese trastorno mental a cometer un crimen. Esto no es así. Es decir, las personas con un trastorno mental no son ni mucho menos más peligrosas que las personas que no lo tienen. Otra cosa es estas personas que están diagnosticadas o que no están diagnosticadas y que en un brote, por ejemplo, en un brote psicótico, cometen un acto extremadamente violento. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese brote psicótico, en esa situación, ellos están viviendo una realidad solo suya, íntima, individual y personalísima, que no tiene nada que ver con la realidad que es la existente. De modo que cuando matan o cuando clavan un puñal o cuando llevan a cabo una conducta letal sorpresiva, lo están haciendo o bien para defenderse o porque se sienten amenazados o porque en esa realidad, como digo, suya, íntima, individual y personalísima, se sienten totalmente amenazados. Pero los cuerdos saben lo que hacen, por qué lo hacen y a veces tienen motivaciones, como hemos hablado. Pedro, cuando hablamos desde el punto de vista de la ley penal de una persona que es imputable o inimputable penalmente, estamos hablando de dos cosas muy importantes a nivel de la respuesta punitiva. Y por eso es tan importante diferenciar entre una persona que tiene su capacidad cognitiva y volitiva, requisitos de la imputabilidad intactas, de aquella persona que tiene un trastorno mental y que estos mismos requisitos, su capacidad volitiva y cognitiva, están alterados. ¿Aquí qué quiere decir? Vamos al caso de un trastorno mental. Vamos al caso que lamentablemente todos conocemos de Noelia Domingo. Noelia Domingo es una mujer que trabajaba en un hospital socializada que cometió un primer crimen. Los elementos que digo que tienen que darse para que una persona se considere por un tribunal imputable, es decir, que tiene que aplicarse el Código Penal y es responsable criminalmente, es que esa persona entienda que lo que está llevando a cabo es una conducta delictiva, dañosa y lesiva para otro, que distinga, es decir, el bien del mal y que además quiera llevarla a cabo. La intencionalidad. Quiero hacer daño, quiero cometer este delito. Estos son los requisitos que faltan en una persona con un trastorno mental. ¿Por qué? He dicho que viven en una realidad completamente creada por ellos mismos. Si Noelia Domingo o cualquier otra persona de este país que haya actuado bajo un trastorno mental en un momento concreto, con un brote psicótico, por ejemplo, concreto, ella lo que está haciendo es defenderse. La realidad para Noelia Domingo, la realidad en ese momento, era la de sentirse amenazada. Y como cualquier persona que se siente amenazada, va a responder ante tal amenaza. Por eso digo que matan más los cuerdos, porque cuando hablamos de asesinatos, bien sea por cualquiera de las motivaciones que ya hemos mencionado, Pedro, distinguen el bien del mal, sabe que esa conducta va a herir o lesionar o incluso va a arrebatar la vida a otra persona, pero aún así quieren llevarla a cabo. Yo te iba a preguntar, antes hablas de que hay unos procedimientos para determinar si una persona es imputable o no imputable, para llevarla a un juicio y evidentemente pues valorar si debe ingresar en un centro psiquiátrico o en una prisión, ¿verdad?
Pero eso, la línea es muy fina. Es difícil a veces de determinar si es imputable o no es imputable, o está absolutamente bien claro y todos los expertos están siempre de acuerdo en ello, o no hay ese acuerdo de forma general. Sí, normalmente, y aquí tenemos en España grandísimos expertos, pondré un ejemplo donde hubo un caso donde hubo 3 informes periciales diferentes en España. Sí, normalmente, gracias a Dios, en este país tenemos grandes peritos forenses, y estoy hablando de psiquiatras, estoy hablando de psicólogos, que llevan a cabo, por supuesto, esta entrevista con esta persona. Le pasan diferentes test, muchísimos test diferentes, desde el punto de vista, como digo, psiquiátrico, psicológico, para dirimir si esta persona es una persona completamente cuerda, cumple con estos criterios de capacidad cognitiva y capacidad volitiva, o si por el contrario, este sujeto, tras hacer esa entrevista y pasar diferentes test, se puede, digamos, determinar que tiene algún trastorno mental de los que aparecen en el DSM-5 de la APA norteamericana. Pongo un caso, ¿por qué? Porque es un caso muy paradigmático a nivel de pericial forense. El caso de Javier Rosado, el asesino del rol. En este caso, fue un caso muy mediático, estamos hablando de los años 90, junto con el crimen de Alcácer, fue uno de los casos más mediáticos de esa década. Nos encontramos con un sujeto de 21 años que induce, manipula a un menor de edad de 16 a cometer un crimen terrible. Javier Rosado se podría haber convertido en uno de los peores asesinos en serie de nuestro país, pero gracias a la buenísima investigación de la Policía Nacional y de la vanidad del asesino, uno de sus grandes defectos, pudieron detener a Javier Rosado antes de que cometiera un segundo crimen que ya tenía planificado. En el caso de Javier Rosado se plantearon 3 informes periciales diferentes. Teníamos el caso del sujeto, de 2, no voy a dar los nombres si no te importa, Pedro, de dos peritos que decían que Javier Rosado sufría una psicosis, de modo que en el momento de los hechos no era imputable, no era responsable penalmente del crimen. 2 reputados forenses más mediáticos aún que los primeros, lo que trataron de demostrar que hubiera sido un bombazo en España, porque no hay ningún precedente en ese sentido, es que lo que Javier Rosado tenía era un trastorno disociativo de la personalidad, lo que antes se denominaba un trastorno múltiple de personalidad. Javier Rosado trató de convencer a estos peritos de que realmente tenía más de 30 personalidades y que fue una de sus personalidades la que asesinó la que mató a la víctima. Finalmente, 2 mujeres... Que no era bipolar, tenía 30 personalidades diferentes. Sí, no, exacto. Este trastorno que es tan, digamos, tan literario y que se utiliza tanto muchas veces en los medios de comunicación, el true crime, aunque sí que hay un caso real, el de Billy Milligan, en Estados Unidos, donde sí que se ha demostrado que tiene más de 33 personalidades diferentes. Es el único caso que está documentado científicamente. Y el tercer peritaje fue el de 2 doctoras forenses que dijeron que Javier Rosado aunque ya está en libertad porque ha cumplido su condena, un psicópata primario, es decir, un sujeto con un trastorno antisocial de la personalidad con rasgos de psicopatía. Fíjate lo interesante que es que se estudie todas las circunstancias, lo que ha ocurrido, los hechos, y que los expertos en la mente lleven a cabo estos informes periciales para dirimir si estamos ante un sujeto imputable que responde por sus actos, el caso de Javier Rosado, o si por el contrario estamos ante un sujeto que no sabía lo que hacía y que tendría que entrar en un centro penitenciario psiquiátrico. Madre mía. Pues sí, desde luego vaya tarea, ¿eh? No es nada fácil. Luego, mira, he puesto ahí muleres, madre mía. ¿Hay diferencia en la forma de asesinar entre hombres y mujeres? ¿Cómo es la criminalidad femenina? Mira, si me permites lo enlazo. Esto, una persona experta en seguridad de Zaragoza, que se llama Diego Miranda, ponía estos días de atrás, ponía este tuit, y falta algún dato, como porque el sumatorio no da los 22, dice 22 niños asesinados en España en el año 2023, en el ámbito familiar, en manos de 13 por su madre, en uno de los casos con la colaboración de la pareja de esta, también mujer, 1 por su madre y padre, 5 por su padre. Y dice, estadísticas, igual a hechos, no a ninguna ideología. La violencia no tiene sexo. Ya te digo, Diego Miranda es una persona experta en seguridad desde hace muchísimos años. Fue escolta en el País Vasco, pero luego ha hecho muchísimas más cosas. Y luego te lo enlazo.
Yo he intentado ver los datos oficiales y he sido incapaz de encontrarlos de los últimos años. Totalmente incapaz para hacer un buen programa, ¿no? Pero he sido incapaz. He encontrado esto, el medio Confilegal, del año de entre 2013 y 2017. Y pone asesinos, asesinas y homicidas de niños en España entre esos años. Y pone ambos progenitores 28, mujer cercana 8, hombre cercano 7, padres 11, entre los dos, el padre y la madre, y madres, solo las madres, 48. Y entonces se acaba este cuadro que los asesinos de niños entre 2013 y 2017, un 70% prácticamente habían sido mujeres y un 30% hombres. Yo he sido incapaz de encontrar un dato actualizado. No sé si tú lo tienes o simplemente preguntarte si estos datos son reales y si es que si las mujeres matan de forma diferente a como asesinan los hombres. Vale, vamos a empezar por la primera pregunta. Sí, evidentemente, tanto cuando hablamos de una mujer que mata una única vez, es decir, cuando hablamos de un homicidio simple, como cuando hablamos de la criminalidad serial, sí, las mujeres utilizan un modus operandi diferente a la hora de matar. Cuando hablamos, por ejemplo, de la serialidad femenina, cuando hablamos de un crimen serial, bien sea masculino o femenino, estamos hablando de un hombre o de una mujer que matan a más de 2 personas. Con 2 personas ya se puede establecer un patrón en momentos diferentes temporales y en diferentes escenarios. Cuando hablamos del modus operandi, cuando hablamos, de la diferencia entre criminalidad masculina y femenina serial, voy a dar 5 características rápidamente en las que se diferencian. El modus operandi, las motivaciones, la forma de seleccionar a las víctimas, a qué víctimas asesinan, la violencia expresiva versus violencia instrumental y sobre todo el hecho de que las mujeres cuando asesinan lo van a hacer con un tempo y un intertemporal muchísimo más largo que los hombres. ¿Por qué? Pues porque no van a actuar movidas por impulso, sino por conseguir un objetivo. En cuanto al modus operandi de estas filicidas, tenemos que pensar que ya en nuestro Código Penal de la época de la dictadura había un delito que hoy ha desaparecido. Bueno, había 2 delitos respecto al asesinato de menores, que era el delito de infanticidio y el delito de la causa honoris. ¿Has desaparecido el infanticidio como tal? Sí, porque ahora simplemente estaría dentro del artículo 138, que sería 138 o 39, que sería el homicidio o el asesinato. Es decir, antes se cualificaba por el acto hacia qué tipo de víctima se cometía ese delito. Infanticidio hacia un niño, igual que se hablaba de parricidio, etcétera, uxoricidio hacia la mujer. Ahora nuestro Código Penal habla de asesinato sin quedar de modo expreso determinado quién sea la víctima. Para eso están luego las agravantes o el artículo 142, donde se habla de la pena de prisión permanente revisable cuando es un menor al que se le arrebata la vida. Pero ya en ese Código Penal había 2 artículos en los que se castigaba, había una respuesta punitiva cuando se mataba un menor. Infanticidio o este artículo de la causa honoris, que era cuando una madre asesinaba a su hijo por causa honoris, por que la sociedad no se enterara que había tenido un hijo y, por ejemplo, lo encubrían los abuelos. Tenemos que diferenciar, Pedro, desde el punto de vista criminológico, un neonaticidio es aquel asesinato del recién nacido, es decir, el bebé que muere antes de que pasen menos de 24 horas. Evidentemente, aquí más del 95% está a manos de la madre, que es la que acaba de dar a luz. Estamos ante un asesinato inmediato tras el nacimiento del bebé. Aquí este sería el concepto. Después tendríamos el concepto de infanticidio, que puede ir hasta los 2, 3 años, y luego tendríamos un concepto más amplio, que es el de filicidio, que sería el de aquellas madres que matan a sus hijos que tienen una edad mayor a los 3, 4 años. ¿Cómo matan las madres a sus hijos? Pues tenemos de todo, Pedro. Tenemos desde madres que los asesinan con sus propias manos, estrangulándolos con el cable del móvil, como en el caso de la parricida de Santomera, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, discúlpame. Tenemos a madres que los han envenenado, que los han ahogado. Pero claro, nosotros lo que nos estamos planteando es cuáles son las razones. Pues para las razones del filicidio hay muchas, que no sé si vamos a poder entrar o no.
Pero lo que sí quiero que quede claro es que las muertes a manos de niños, de los niños a manos de padres y a manos de sus madres, no solamente tienen como motivación vengarse de la otra parte de la pareja, vengarse del padre o de la madre. Hay muchas otras motivaciones que pueden llevar a un padre o a una madre a matar a sus hijos. Por eso yo creo que Diego, al que respeto, al que admiro y del que recibí un premio por parte de su organización como reconocimiento a mi labor como criminóloga, a lo que se está refiriendo es que cuando se mata a un niño o a una niña, tenemos que tener en cuenta cuál es la conducta delictiva tipificada en nuestra ley penal, asesinato, y que la conducta delictiva tan vil puede venir de parte del padre o de la madre. Punto. A partir de ahí, de esa conducta, tenemos que investigar cuál ha sido la razón, la motivación, el entorno, el telón de fondo, cómo ha sido ese asesinato para poder trazar un perfil y poder entender ese crimen, porque es el crimen más difícil de entender, igual que es el crimen más difícil de explicar, Pedro. Y muchas veces cuando se producen estos crímenes no hay la sensación, o por lo menos yo creo que una parte de la sociedad tiene esa sensación, de que inmediatamente se trata de justificar con que la madre tenía problemas psicológicos. Son muchas las veces en las que los medios de comunicación, y yo durante un tiempo, ahora no los puedo poner porque no me daría tiempo, sí que tengo una base de datos donde padre, por ejemplo, lo invento, padre asesina a sus 2 hijos y después se suicida. Y otro titular donde pone, esto ocurrió en Gerona, madre lanza al vacío a sus 2 hijas y después se suicida. Es decir, se suaviza terminológicamente la misma conducta. ¿Por qué ocurre esto, Pedro? Pues bueno, la verdad es que son muchas las respuestas, que no nos daría tiempo a contestarlas, pero sí que tenemos una tendencia, y no solo en España, en muchísimas otras sociedades avanzadas, a, digamos, no diría justificar, sino a tratar de entender desde un punto de vista más racional los crímenes de las mujeres que de los hombres, por una sencilla razón. El rol que ha tenido la mujer a lo largo de la historia ha sido el rol de la amabilidad, el rol de ser una cuidadora, el rol de ser madre, esposa, hermana. Es decir, no hemos concebido hasta hace muy poco el rol de la mujer como asesina, como criminal, como persona violenta. Fíjate, Pedro, la primera asesina en serie de la historia nos tenemos que remontar a Roma, al año 62 a.C. Locusta, la primera envenenadora, la contrata Agripina para que asesine al emperador Claudio y a su hijo británico. Así podía ascender su propio hijo. A partir de ahí, si indagamos en la historia, la cantidad de mujeres que se han ocupado de matar a los maridos, maltratadores, abusadores, agresores de otras mujeres son muchísimos. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que la criminalidad femenina ha estado oculta durante mucho tiempo porque no había forma científica a través de las ciencias forenses de demostrar que esas personas habían sido envenenadas. El veneno es el arma nefanda de la historia, el veneno es el arma insidiosa, el arma del cobarde. Y si indagamos, como digo, nuestra historia ha durado muchísimos siglos. Incluso en la actualidad sigue llevándose a cabo, aunque ahora ya no se utilizan los venenos, ni el beleño, ni la cicuta. A veces algunos alimentos... No des ideas. Como en la historia. No, esto está en Yo, Claudio. No estoy diciendo nada que no esté escrito ya por Richard Graves en este libro. De modo que no ha quedado vinculado la criminalidad con la mujer. Cuando se empieza ya a estudiar la criminología, a principios del siglo XIX, empieza un pequeño avance y resulta que se queda apartada desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de la sociología, del derecho. ¿Por qué? Porque se ve que la criminalidad femenina tiene una estadística muy baja y no supone ningún tipo de alarma social. Ahora, la criminalidad femenina ya empieza a obtener cotas si no de alarma social, por supuesto, sí de... digamos, un número importante para investigar esta criminalidad femenina. Hoy en día es absolutamente versátil. La mujer forma parte del crimen organizado y puede estar dentro de la red de trata de personas, captando a adolescentes, creando una ficticia agencia de modelos, trabaja en el narcotráfico, puede asesinar a sus hijos, puede convertirse en una persona
que trafica o roba recién nacidos, etc. Es decir, hoy en día, Pedro, la criminalidad femenina está en los mismos ámbitos en los que está la criminalidad masculina. Por supuesto, no en el mismo índice, eso es evidente. Pero hemos pasado de la mujer envenenadora a la mujer que dirige o es la mano derecha de un cártel en México. Muy interesante, Paz. Lo estás haciendo como era de esperar, de una manera absolutamente magistral. Otro tema. ¿Es más sofisticado el crimen en las sociedades avanzadas? Es decir, a medida que creemos que estamos avanzando, en realidad el crimen es más sofisticado, más cruel, más dañino para el prójimo. Y también me gustaría que nos dijeras, ¿hay diferencias a la hora de los asesinatos entre culturas y religiones? Voy a empezar por la segunda, porque es una pregunta interesantísima. Cuando a mí, o si alguien me pregunta, Paz, defíneme qué es un delito. Bien, yo como jurista, después de haber ejercido como abogada, yo te defino el delito como aquella conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Es decir, una conducta que nuestra ley penal dice que tiene una respuesta punitiva. Pero si me preguntas como criminóloga que te defina qué es un delito, te voy a decir que, primero, es un fenómeno social, temporal y geográfico. Vamos a empezar por el primero. ¿Por qué digo que es un fenómeno social? Porque es cada sociedad la que determina qué conducta es un delito. En España es un delito ser homosexual y contraer matrimonio con una persona de tu mismo sexo. No. Hay países donde contraer matrimonio o tener una simple relación homosexual supone la pena de muerte. Recordemos que en España, en el Código Penal de la dictadura, había dos delitos diferenciados para el hombre y para la mujer, que era el delito de adulterio para la mujer y el delito de amancebamiento para el hombre, que tenía mucho más requisitos. Hoy en día sería una locura, no lo aceptaría la sociedad, que en España hubiera un delito de amancebamiento y de adulterio temporal. Lo que era delito en la España de los 60 no lo es hoy. Y geográfico. Por ejemplo, conocemos culturas, Pedro, donde la mutilación genital femenina no es un delito y se lleva a cabo a veces incluso por costumbre, por cultura o porque creen que es la manera de preservar la fidelidad de la mujer al hombre. En España esto es un delito, estaríamos ante un delito de lesiones. De modo que a tu pregunta te la he respondido con 3 ejemplos. Es cada cultura, cada sociedad y cada momento histórico el que decide qué conducta es un delito y qué conducta no lo es. Pues te pongo la primera otra vez. Eso sí, a medida que avanzamos como sociedad, el crimen es más sofisticado, más retorcido, más perverso. No es un crimen, oye, de darle una pedrada en la cabeza y matarlo, sino que es mucho más. Exacto, hemos pasado del trabuco y del tempranillo a los delitos de cuello blanco. La sociedad evoluciona y cuando la sociedad evoluciona y se moderniza y llegamos a lo que tenemos hoy en día, la sociedad de las nuevas tecnologías, la sociedad en la que actuamos, casi todo lo llevamos a cabo a través de ordenadores, de plataformas de mensajería instantánea, de aplicaciones, evoluciona la sociedad, evoluciona el delito, ergo evoluciona el delincuente y hay nuevas víctimas. El trabuco, el tempranillo, ahora Bernard Madoff, recordemos, una estafa brutal, miles y miles de millones de dólares. Claro que el crimen se ha perfeccionado, claro que hay nuevos delitos, claro que hay mayor perversidad. Ahora, antes había solo una escena del crimen, Pedro, la escena física, la escena virtual. Tú querías agredir a alguien, querías robar a alguien, tenías que ir a un sitio y tenía que haber una interacción entre la víctima y el victimario. Te apunto con una pistola, te saco un arma o te golpeo y me llevo tu bolso. Hoy en día puedes vaciar la cuenta de miles de personas con un solo clic. Si esa persona recibe un mail malicioso y abre determinado archivo, puedes arruinarte. Una mujer se puede enamorar de una persona hasta el punto de vaciar su cuenta corriente para ayudar a su amado, cuando su amado lo que hace es ser un depredador, un estafador
del amor que va captando a diferentes mujeres en la red. Y antes, los pedófilos, los pederastas, iban a las puertas de los colegios, a las piscinas, y los padres los podríamos identificar, les poníamos cara porque se acercaban a los niños a entregarles caramelos o les veíamos rondando. Hoy en día los hipredatos, los groomers, se esconden tras una webcam y pueden quedar con un niño y evidentemente arruinarle la vida. De modo que sí, la sociedad se ha vuelto más delicada y las nuevas tecnologías han hecho que haya una nueva escena del crimen, Pedro, y nuevos delitos, por supuesto. Y luego también, fíjate, te quería comentar, porque hay veces que nos sorprenden que países de Centro Europa, Bélgica o en Estados Unidos, que de repente nos enteramos de una persona o una familia que había tenido encerrados a mujeres, a niños, que les habían torturado, que habían enterrado ya varios de los que al final les habían asesinado. Cosas que parece que no pasan en sociedades más primitivas. Oye, que sí, se saldrán a la calle, se enfadarán, se pegarán 2 machetazos, se matan los unos a los otros, pero esta perversión dilatada en el tiempo, este afán de hacer sufrir al semejante y disfrutar con ello, pues dices, pero bueno, ¿de verdad estos propios sociedades avanzadas? O a lo mejor no estamos tan avanzados. Sobre todo me refería a eso, que hay veces que cosas que dices, pero ¿cómo es posible que en esto pase en un país que supone que presume de democracia, en un país en el que, bueno, es una sociedad avanzada, ¿no? En todos los sentidos, y en cambio hay ese salvajismo, ¿verdad? Es algo que llama mucho la atención. Sí, pues perdona porque no, mea culpa porque no he entendido bien la pregunta, pero No, tú lo has expuesto de manera magistral, he sido yo que no te lo he preguntado bien, por supuesto. No, te respondo rápidamente. Yo me recuerdo, por ejemplo, el último caso que a mí realmente me conmovió y me removió fue el de la familia Turpin, ¿no? Esta familia que tenía a todos sus hijos encerrados, atados, y además los maltrataba, no los alimentaba. Claro, hemos visto, he hablado de nuevas tecnologías, he hablado de sociedades digitales, pero como especie seguimos siendo los sapiens que, tratamos o casi conseguimos en última instancia reducir a nuestra anterior especie y convertirnos en, digamos, los reyes del planeta. ¿Cuánto hemos evolucionado como especie desde el punto de vista de la empatía, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de las relaciones sociales? Hemos evolucionado mucho, pero lamentablemente mientras sigamos siendo seres racionales, que tenemos envidia, que queremos lo que otro tiene, que amamos hasta el punto de no saber controlar nuestra respuesta cuando nos hieren, vamos a seguir cometiendo estas conductas. Antes te he comentado que había 4 tipos de empatía. La empatía es una característica, igual que el fantasear, nos define como especie. Somos la única especie capaz de contar y crear historias. Y para crear y contar historias, Pedro, tenemos que tener vivencias malas y buenas. Cuando hablo de la empatía es la capacidad de poder ponerse en el lugar del otro, y por eso hay 4 tipos de empatía. Tenemos la empatía emocional. Esta empatía, que te pongo un ejemplo rapidísimo. Yo veo la lista de Schindler y acabo llorando muchísimo porque me identifico con las víctimas. Tenemos la empatía cognitiva, la capacidad de comprender las emociones de nuestro entorno, pero no hasta el punto de ponernos en su misma situación. Yo no lloraría viendo una película, por ejemplo. Tenemos la empatía compasiva, que es la más intensa, porque no solo me pongo en el lugar del otro, sino que es que además quiero ayudarle, soy una persona compasiva. Y luego tenemos la empatía oscura, la empatía de la tríada oscura, la empatía de los maquiavélicos, de los narcisistas, de los psicópatas, de los sujetos que, sabiendo lo que tú sientes y cómo lo sientes, lo voy a utilizar en mi propio beneficio. Mientras tengamos empatía y seamos capaces de sentir por los demás, vamos a seguir siendo la especie depredadora del planeta, Pedro. Lo que decías antes. Mira, pues otras 2 preguntas. Efectivamente, ¿cómo influyen los medios de comunicación? Y antes tú ya lo has adelantado, ¿cómo ha cambiado el crimen con Internet? ¿A qué me refiero cómo influyen los medios de comunicación? Que muchas veces parece que disfrutan mostrándonos por las escenas más escabrosas del mundo, ¿no? Hay veces que no tiene ningún sentido, porque al final muchas veces lo que estás haciendo, como sucede con el tema del terrorismo, al final es
que el malo consiga sus objetivos, que muchas veces el objetivo también es darse publicidad, darse a conocer, conseguir esos, como dices, esos minutos de gloria, ¿no? De pasar a la historia. Y hay veces que hay medios de comunicación, algunos, no todos, que parece que se recrean precisamente en mostrar las escenas más escabrosas del mundo. Y luego, pues si quieres, ya lo has adelantado, que cómo ha cambiado el crimen con Internet, que sí que es verdad que ha cambiado, ¿verdad? Sí. Respecto a la primera pregunta, es algo que hablé bastante en mi segundo libro. Hice una investigación bastante intensiva y la dividí en varios temas. Hice varios capítulos. Hice uno que se titula Monkey See, Monkey Do, que es una expresión muy norteamericana, que significa que si lo que se ve en los medios de comunicación puede ser replicado por la propia sociedad, si se pueden imitar determinados delitos. Hablaba del efecto Werther, hablaba de los mass shooters, de estos tiradores en masa, jovencitos, adolescentes que terminan tiroteando a gente en un supermercado, en un colegio. Hablaba de la réplica en determinados casos de la violencia de género. Hablaba del copycat killer. ¿Por qué digo que hay una simbiosis? Hay una simbiosis entre medios de comunicación y un determinado tipo de delincuencia que llama mucho la atención a las personas. No llama lo mismo la atención los delitos contra el patrimonio que un asesinato a toda una familia, como el caso de Patrick Nogueira, el asesino de Pioz. Y esto lo sabemos, Pedro, es así de claro. Esta simbiosis se nutre de lo siguiente. El medio de comunicación se nutre del morbo que provoca esa noticia y de que sabe que va a consumir la sociedad. Cuanto más amarillista, más morbo y más sensacionalista sea la noticia y más datos expresos de lo que ha ocurrido en ese crimen, escenario, arma, elementos encontrados, etcétera, más audiencia va a tener. Pero ¿cuál es el lado perverso de este medio de comunicación? Que estaría en el lado del victimario. Me he apuntado aquí una frase que me gusta mucho, que es de mi segundo libro, que es la siguiente, y la leo textualmente. Hay pocas rutas más rápidas para lograr la celebridad que cometer un crimen que se vuelva sensacionalista. Lamentablemente, en los últimos 30, 40 años, ellos son conscientes de que cometer un determinado crimen les va a volver famosos, notorios. Aquí en España tenemos un caso, el caso de Alfredo Galán, el asesino de La Baraja, que él cuando se entrega y después hace las primeras declaraciones y demás, lo que quería finalmente era que España se diera cuenta de que alguien tan sumamente anónimo, que no había hecho nada importante en la vida, que incluso cuando se empieza a hacer su perfil, se dice que es un sujeto que, puede tener unos rasgos de personalidad, de una baja autoestima, de una persona casi ignorante, ha sido capaz de tener en jaque a la policía y a los investigadores e incluso a la prensa durante semanas. De modo que no nos olvidemos nunca de este binomio. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo en España? Yo creo que hay sobresaturación de información de sucesos. Hay muchísimos programas en televisión virtual, también programas digitales que hablan de un suceso, de modo que cuando ocurre un crimen, una agresión o cualquier tipo de noticia que tenga que ver con una conducta lesiva o con un resultado muerte, lo cuentan tantas veces que en vez de parecer que ha habido un asesinato, al final parece que se ha cometido muchísimos más. Creo que la prensa, y tiene un código deontológico muy interesante en nuestro país, que ha ido cambiando y adaptándose a la sociedad, a la modernidad y sobre todo adaptándose al respeto a las víctimas, que no todos los programas de televisión cumplen. Y no voy a decir nada más. Vale, muy bien, perfecto. Mira, tú eres experta en psicopatías. ¿El poder crea psicópatas o hay psicópatas que llegan al poder precisamente porque son psicópatas y saben cómo manipular a los demás, cómo manipular a la sociedad, cómo manipularles mediáticamente? Porque este es un tema que es muy importante. Incluso yo tengo un libro que compré hace muchos años, ¿no? Que se titula en inglés ¿Por qué las naciones van a la guerra?, que trata exclusivamente de la personalidad de los líderes a la hora de llevar a los países a la guerra. Que parece que no, pero al final tiene también su influencia, pero incluso en situaciones modernas, ¿no? No estamos hablando de situaciones históricas. Pero sobre todo lo que más nos interesa de aquí es ¿el poder crea psicópatas o psicopatías? ¿O hay psicópatas? Mira, por cierto, al saber que tú venías, me han hecho muchas preguntas y un psicólogo precisamente me mandó por correo electrónico, me decía que este tema era muy importante, porque él pensaba que si este poder crea psicopatías, lo que había que hacer era hacerles un test psicológico
a los que van a dirigirnos, a los que van a mandar el país, no sea que efectivamente sean personas trastornadas. Claro, pero ¿quién le va a poner ese test a un político? Y además, ¿qué test incluso esta persona me detallaba los test que se le podrían poner? Pero yo creo que ese era un tema muy delicado. Yo no sé cómo lo ves tú. Estamos hablando, aquí tenemos que hablar de ética, de moralidad y por supuesto estamos hablando de entrar en evaluar a una persona desde un punto de vista, bueno, de un trastorno antisocial de la personalidad. Supongo que él te hablaría de pasarle la PCLR, el famoso test de Robert Hart. Pero esto evidentemente estamos hablando de connotaciones éticas muy, muy importantes. Yo voy a contestar a tu pregunta. ¿Es la psicopatía, los rasgos de psicopatía? Primero, la psicopatía, trastorno antisocial de la personalidad. No estamos ante un trastorno mental. El psicópata no es un sujeto que tiene una patología mental, es un sujeto que tiene un trastorno de personalidad, es una forma de ser, es una patología a la hora de sentir y de actuar. Eso es lo primero. Son totalmente imputables. Cuando hablamos de psicópatas, normalmente la sociedad es un error en el que se cae. Habitualmente yo también he caído porque yo también he sido muy jovencita y pensaba que todos los psicópatas se convierten en terribles asesinos, asesinos en serie o en asesinos totalmente perversos, aberrantes, y no. Tenemos psicópatas subclínicos, los integrados, los socializados, psicópatas corporativos, muy peligrosos para el entorno, para la empresa, para las naciones, para la economía, para los países. Psicópatas emocionales, lo que Iñaki Piñuel habla y comenta del amor cero. Cuando hablamos de la psicopatía, de este trastorno antisocial de la personalidad con rasgos de psicopatía, porque la psicopatía como tal no aparece en el DSM-5, no aparece como tal trastorno, estamos hablando de un sujeto que tiene unas características muy concretas en su forma de actuar con los demás, en su entorno, características en su afectividad, en sus emociones y en sus conductas. De modo que lo que diferencia a un psicópata criminal, un asesino, un violador serial, de un psicópata corporativo, emocional o de éxito, no son sus características emocionales psicoafectivas, sino las conductas que lleva a cabo, porque los patrones emocionales, afectivos y cómo se va a relacionar con los demás son exactamente idénticas. Lo que ocurre es que dentro de este PCLR, de este test de psicopatía ideado por Robert Hart, hay una serie de ítems, de parámetros que confluyen, que coinciden con rasgos de éxito. Es decir, ser una persona carismática supone un rasgo de personalidad que te puede llevar al éxito. Ser una persona, desde el punto de vista de la psicopatía, que tienes esa capacidad de seducción, una gran oratoria, una persona que enseguida caes bien a todo el mundo y una persona capaz de controlar tu momento profesional y de que los demás te sigan, se puede confundir con carisma. Carisma, psicopatía. Por ejemplo, la capacidad de influir en los demás, ser una persona persuasiva. Éxito. En el caso de la psicopatía hablamos de manipulación, la capacidad de mentir, la capacidad de inventarte historias, la capacidad de llevar a cabo algunas conductas sin que los demás lo sepan, que produzca, lesiones y a ti te produzcan beneficios, se puede confundir con esta persuasión, con esta manipulación. De modo que lo que hace es que los psicópatas tienen una serie de características muy similares a las que se tienen en el éxito y que les hacen llegar a puestos de poder. Y cuando hablo de puestos de poder, hablo en la política, en la economía, en la literatura, en el periodismo, etc. Son personas que tienen unos rasgos y una serie de habilidades que les da este trastorno antisocial de la personalidad para elegirse en líderes. Políticos conocemos mucho. Históricamente hay personajes, ha salido un artículo fabuloso hace aproximadamente 3-4 meses, donde en la revista muy interesante, donde varios científicos, psicólogos y psiquiatras afirman que efectivamente Calígula tenía un trastorno antisocial de la personalidad. ¿Qué hizo Calígula? Evidentemente sabéis todos cómo acabó
cómo acabó Calígula siendo asesinado por su propio pueblo, por las personas de su entorno. En este caso estamos ante un sujeto que, además de llegar al poder de una manera totalmente maquiavélica, pues llevó a cabo conductas totalmente malignas. Y cuando hablamos de maldad, recordar, la maldad tiene una definición muy sencilla, es llevar a cabo todas aquellas conductas en beneficio propio que vulneran los derechos de los demás. Y a partir de ahí, los matices que queráis. Muy bien. Pues mira, solamente me quedan 2 transparencias con unas cuantas preguntas, porque sí me gustaría dejar tiempo para responder a las muchísimas preguntas que ya tienes por parte de nuestros seguidores. Son muchísimos. Mira, fíjate lo que te he puesto aquí. Wow. Claro, hemos hablado del crimen, pero ¿hay soluciones? ¿Sirve para algunas leyes duras? ¿Se consigue algo con la pena de muerte en los países donde están implementadas? Fíjate, sabes que hay países donde dicen que al criminal hay que castigarlo con severidad, porque si no le castigas con severidad y la aíslas de la sociedad, lo que estás haciendo es perjudicar a la sociedad. Y luego, finalmente, ¿se puede evitar el crimen con la educación? Claro, hemos hablado de crímenes muy diversos. En los 2 pasionales, pues sería muy complicado. Pero bueno, eres tú la que tienes que contestar. No me quites la diapositiva porque así las voy viendo. Claro. Voy a empezar por la última. Voy a citar al gran Pitágoras. Pitágoras decía, eduquemos a los hombres, a los niños para no tener que castigar a los hombres. Sí. La base es la educación. Vuelvo un momento al principio de esta entrevista. He hablado antes de predisposición genética y biológica a determinadas conductas agresivas. Fijaros, contestando a esta última pregunta, vamos a diferenciar entre agresividad y violencia. La agresividad es algo innato, forma parte de nuestra propia especie. Es una respuesta automática ante una amenaza. Por eso hablamos de la agresividad del reino animal. La violencia se aprende, la violencia es cultural, la violencia se aprende en nuestro entorno, de modo que podemos tener una carga genética dirigida a ser personas agresivas, pero puede quedar reducida, reeducada dentro de nuestro entorno a través de la educación. De modo que la última pregunta, sí, ¿se pueden evitar determinadas conductas delictivas a través de la educación? Sí. ¿Sirve para algunas leyes duras? ¿Qué se consigue con la pena de muerte? Yo voy a contestar con una pregunta como hacen los gallegos, que por cierto, mi abuelo era gallego. En Estados Unidos, en muchísimos de los estados que hay en este país, sigue manteniéndose la pena de muerte. Todos hemos visto las lamentables consecuencias de algo que ocurrió hace muy poco al aplicar la pena de muerte a un reo condenado a ella. El hecho de que en Estados Unidos haya pena de muerte es una medida disuasoria para que otras personas no cometan delitos. ¿O sigue habiendo un índice de criminalidad lo suficientemente importante para que se siga manteniendo la pena de muerte? Como veis, es una pregunta que es como la pescadilla que se muerde la cola. Sí, con la pena de muerte no hacemos que el crimen disminuya porque se sigue manteniendo la pena de muerte. Y respecto a la primera, ¿qué soluciones hay para impedir el crimen? Claro, aquí tenemos que ver de qué tipo de delitos estamos hablando. ¿Podemos poner una serie de soluciones para evitar, por ejemplo, que haya en nuestro país, que es donde yo vivo y donde me interesa educar a los jóvenes, agresiones sexuales grupales de menores hacia menores? Sí. ¿Cómo? Volvamos a la última pregunta. A través de la educación sexoafectiva, por ejemplo. A través de la educación parental en casa, explicando a nuestros hijos, no estamos en los años 60 ni en los años 50, explicando a nuestros hijos en qué consiste esa relación sexoafectiva. Porque los jóvenes, los niños de hoy en día aprenden todo lo que conocen sobre el sexo a los 12 y 13 años con esto. No hace falta un ordenador, con un simple móvil. Para otro tipo de crímenes, en el caso de los crímenes que tienen un gran peso en nuestra sociedad, la violencia de género, tenemos que seguir investigando. Tenemos una ley, la Ley 1/2004, que protege a las mujeres y aún así seguimos teniendo víctimas de violencia de género. Seguimos teniendo redes que trafican con material de explotación sexual infantil. Aunque en el Código Penal, en el artículo 189, se hable de pornografía infantil. Es decir, las soluciones están en seguir investigando, detectar factores de riesgo, pero esta diapositiva la respondería solamente con una palabra: educación en las edades más tempranas. En el colegio y en casa, no nos olvidemos que no podemos delegar la educación de nuestros hijos a
6-7 horas diarias en el colegio, que la educación, la prevención, la empatía y la socialización comienza en casa. Qué bueno, buenísimo. Pues mira, y con esto ya terminamos y damos paso a las preguntas de nuestros oyentes. ¿Existirá siempre el crimen? ¿Vamos hacia más criminalidad por la pérdida de valores? ¿Está íntimamente relacionado con lo anterior? ¿Siempre existirá el crimen? Sí, de hecho siempre ha existido. Si nos remontamos a la Biblia, el primer fratricidio de la historia, Abel y Caín. Es decir, vuelvo a repetir, como seres racionales y emocionales siempre va a existir el crimen. Puede ser por una razón tan instrumental como enriquecernos, pero también puede ser, pues bueno, por venganza, por odio, por celos o por todo lo que ya hemos comentado. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Pedro? Perdón. Sí. No, por favor. ¿Existirá siempre el crimen? Y vamos la pérdida de valores. Vale. Hay varios estudios y a los que estáis apuntando, tomando notas, os recomiendo un libro de Steven Pinker, Los ángeles que llevamos dentro, buenísimo, un ensayo maravilloso, que dice que según hemos ido evolucionando como especie, nos hemos ido convirtiendo en personas y en una especie menos violenta, menos combativa y más compasiva. Diréis, ¿perdona? ¿Es que no ves las noticias, Paz? Bien, estamos hablando, y tengo aquí a un gran experto, tengo a Pedro Baños, estamos hablando de criminalidad, no estamos hablando, ni me voy a meter porque no es mi hábitat y lo desconozco, ni en el ámbito bélico, ni en el ámbito del terrorismo. Ahora, sí que está disminuyendo, evidentemente, si comparamos la edad de oro de la criminalidad serial de Estados Unidos con la actual, ha disminuido muchísimo. Si comparamos otro tipo de delitos contra las personas, ha disminuido muchísimo. Hoy en día, el crimen que prima en nuestro país, ¿sabéis cuál es el delito más numeroso que se lleva a cabo en nuestro país? El que estadísticamente es más alto, el delito contra el patrimonio a través de las nuevas tecnologías, es decir, la ciberdelincuencia patrimonial. El resto tenemos una ratio, aunque Iker diga que no, bastante baja en nuestro país. De modo que sí, ¿vamos a tener delincuencia? Sí. Si nuestra sociedad sigue evolucionando, habrá delincuencia. Ahora tenemos la IA. ¿Qué pasa con el plagio? Derechos de autor. Es decir, vamos a ir evolucionando como especie, como sociedad. Lamentablemente puede que surjan nuevas conductas delictivas, pero yo creo que nuestro nivel de violencia y nuestro nivel de agresividad para delitos extremadamente violentos sí que ha ido disminuyendo con el paso de los años. No sé si te referías a esto, Pedro, exactamente. Sí. Y sobre todo si, como seres humanos, si por mucho tiempo que pase, lo que hablábamos es volver al principio, ¿no? Exacto. Pues al final siempre tenemos ese demonio dentro que en cualquier momento, sí. Y lo que es verdad, que va a existir existiendo todo tipo de criminalidad y por eso cerramos las puertas de casa, para que no te entren a robar, ¿no? Es decir, exacto. Habrá personas que siempre estén encantadas, oye, a lo mejor incluso hasta por necesidad, que habrá de todo, ¿no? De introducirse en este ámbito de la criminalidad y probablemente pues yo creo que no desaparecerá nunca, aunque consiguiéramos a través de la educación, de la formación, una educación que hoy en día deja mucho que desear, lo que tú decías, los valores en casa, en fin, los valores como sociedad, pero en cualquier caso de acabar completamente con la criminalidad pues parece poco menos que imposible. Y cuando quieras pues empezamos ya a contestar las preguntas. Sí, un momentito, un último matiz. Yo que soy una gran lectora, bueno, me puedo considerar una librópata, me lo han llamado algunos de mis amigos, les disculpo. En casi todas las novelas o libros de ciencia ficción, en literatura de ciencia ficción, son sociedades realmente utópicas donde no existen las emociones. Sin emociones, en muchas de estas sociedades, en muchos de estos libros, no hay delitos. Demos una vuelta a esto. Totalmente, súper interesante. Pues mira, a Miguel Ángel Fraile, pues le agradecemos que nos eche una manilla y aquí ya tenemos, mira, un comentario muy interesante de Miguel García Martínez. Dice, señora Paz, el libre albedrío no existe. Estamos hechos de dos cosas, genética y entorno social. Ninguno elegido. ¿Dónde queda nuestra libertad? Bien, yo he nacido con una carga genética por parte de mi padre, mi madre, mis abuelos, etc. Y también he sido educada en un entorno social con unas pautas, he tenido una crianza parental determinada y yo sé lo que está bien y lo que está mal. Yo puedo decidir mañana mismo escribir mi 5.º libro y plagiar a un autor
y puede que me pillen o puede que no. Y estamos hablando de una pequeña malicia, estamos hablando de vulnerar un derecho de autor, que es un derecho patrimonial. Es decir, con mi genética, con mi bagaje, con mi educación, con mi cultura, con mis principios y con mis valores, aún así, yo podría decidir mañana, si quiero, cometer un delito contra la salud pública, de tráfico de drogas, porque resulta que en vez de tener un Renault quiero tener un Maserati. Es decir, el libre albedrío reside en decidir, con todas las circunstancias y con todo el entorno que tengo a mi alrededor y con todos los elementos innatos que me han sido dados, cometer un delito o no cometerlo, llevar a cabo una conducta lesiva o dañar a otro o no hacerlo. Es mi opinión y le agradezco muchísimo su pregunta. Gracias. Muy bien. Pues mira, también el Miguel nos pregunta, libre albedrío, ver experimento de la cárcel de Stanford. Perfecto, muy buen ejemplo. En el experimento de la cárcel de Stanford están llevando a las personas a ese límite y les dan un rol. Con ese rol, esas personas deciden ser buenas o malas. Lo están decidiendo ellos, pero le están dando un rol previo. Le están diciendo, tú vas a ser o vas a ejercer este rol. Tú vas a ser un interno y tú vas a ser un carcelero. Y con esa oportunidad, ese rol, esa situación, un carcelero puede decidir, no, yo, aunque tenga el rol y el poder de poder hacer daño a un interno, no lo voy a hacer. Pues súper interesante. Mira, lo dice aquí R. Espinosa, que nos dice, ¿es posible, fíjate qué pregunta más buena, ¿es posible matar sin odiar? ¿Es posible matar con respeto? Tengo mi propia opinión al respecto, pero me gustaría oír la opinión de la señora de Doña Paz. Y si es posible, la opinión del coronel. Muchas gracias. Aquí la que tiene que hablar de estos temas es Paz, que es la que los domina. Hay dos ejemplos paradigmáticos de matar sin odiar. Es lo que se conoce el homicidio por compasión. Y lo tenemos en dos ámbitos. El concepto se aplica a un tipo de crimen muy concreto, aunque no tiene que ver con el contenido, sino con el contexto. Me explico. Homicidio por compasión. Dentro del filicidio hay un tipo de asesinato hacia el hijo que se conoce por Eichner como el filicidio altruista. ¿Qué quiere decir el filicidio altruista? Es aquel en el que la madre, cuando se le dice que su hijo tiene una enfermedad, o que ella cree que tiene una enfermedad porque tiene algún defecto congénito, algún defecto físico, y ella considera en su foro interno que cuando crezca su hijo no va a tener las mismas posibilidades y oportunidades que el resto en la sociedad, que le van a hacer bullying, que va a ser un niño que según crezca no se va a poder integrar, puede terminar matando a su hijo para que no sufra en su crecimiento y en su edad adulta. Vuelvo a repetir, entender bien el concepto de homicidio por compasión. El segundo contexto se da en Los Ángeles de la Muerte. Hombres y mujeres que trabajan en centros hospitalarios y que creen erróneamente que tienen la potestad de acabar con la vida de un paciente que está sufriendo muchísimo. Ellos creen que poniéndoles una dosis más alta de insulina o cualquier otra acción que se lleva a cabo dentro de su profesión, como enfermeros, normalmente enfermeros o auxiliares de enfermería, matan a esa persona, pero creen que la están matando para evitarlas el sufrimiento. Estos son los dos ejemplos que se me ocurren ahora. Muy bien, pues muchísimas gracias. Mira, y luego nos dice aquí Miguel otra vez, estamos con el tema del libre albedrío, que dice, el libre albedrío no existe. Estamos hechos genética y entorno social, ninguno elegido. ¿Dónde queda nuestra libertad si estamos condicionados? Es básicamente, no sé, Miguel Ángel, siento aunque mi respuesta no te haya satisfecho, pero es que no sé qué más decirte, sinceramente, lo siento mucho. Pues aquí tenemos otro comentario de Miguel, el que se lo agradecemos, por supuestísimo. Estimado coronel, le propongo un programa sobre la existencia o no del libre albedrío, fundamental. Le propongo contacte con Manel del canal Razón. No sé si conoces a Manel de este canal Razón, yo no le conozco, pero lo investigaré. Claro que sí, ya sabes que siempre os hago caso, Miguel. Yo también me lo voy a preguntar. Pues el Jamaica, que nos echa aquí una manilla, también se lo agradecemos. Juanjo, exactamente igual. Y luego ya el último comentario de Jordán Dos Capo, que dice, muy grande coronel y gran invitada, grandísima, ya os lo dije al principio, vamos, inmejorable. Habéis visto que nos ha dado una lección magistral, con naturalidad, con humildad, vamos, maestra total. ¿Habéis leído el último libro de Robert Sapolsky? ¿Tú lo has leído?
Aún no, ni siquiera lo tengo, no voy a decir, sí, ya lo tengo, no. ¿Pero conoces al autor? Es el anterior, el de Compórtate, pero tampoco, no los he leído. No, lo siento. Yo tampoco. Pues, no. Pues mira, con esto ya terminamos, se lo agradecemos a Jordan. Con esto ya terminamos, así que Paz, solo me queda darte las gracias. Ha sido un pedazo de programa, como yo esperaba de ti, no esperaba muchísimo, vamos, nada menos, porque lo has hecho de una manera magistral, nos has explicado tantísimas cosas, con la serenidad además y con la documentación que tú lo haces, ¿no? Con esa profundidad y fíjate, además concentrado, porque hasta al final hay que concentrarlo todo. Yo sé que tú hubieras explayado en alguno de los temas muchísimo más, pero lo has hecho de una manera absolutamente magistral. Pues Paz. Sí, un momentito, Pedro, por favor, quiero pedir disculpas. Claro. A todos los que estáis ahora mismo conectados, regalándome vuestro tiempo, por si algunos de los temas no los he tratado con más profundidad, pero como comprenderéis, en hora y media hablar de 25 años de profesión es realmente imposible. Pedro, si quieres puedes poner mi mail del blog por si alguien quiere hacerme alguna consulta, si tienes un chat para ponerlo, y si no vais directamente a mi blog. Puedes decirlo tú directamente, por favor, ¿sí? El Paz, dilo. Vale. Pues mira, pues es muy interesante para que te consulten. Sí, podéis acudir al blog www.criminal-medio.es, ahí tenéis mi mail, por si alguien tiene alguna duda. Exacto, tenéis ahí algunos de los artículos que he publicado, pero sobre todo, si tenéis dudas, queréis alguna referencia, algún libro, algún manual, alguno de los artículos que he escrito, quedo a vuestra absoluta disposición. Solo os pido una cosa, por favor, respeto. No contestaré ningún mail que me falte el respeto ni a mí ni al señor Baños, ¿de acuerdo? Pues Paz, por favor, repítelo, aunque va a quedar grabado y lo podrán ver, pero para las personas que lo están viendo en directo, repítelo otra vez, por favor, tu página web. Ahora, sí, antes ha dicho el nombre de la página web, que es el blog. Mi mail es info@criminalmente.es y el criminalmente con guión, criminal-medio-mente.es. Pues repite, si eres tan amable, tanto la página web como el email y así ya todo el mundo toma nota. Perfecto. www.criminalmente.es, siempre con guión medio, y el mail info@criminalmente.es. Pues ya sabéis, queridos amigos, que podéis contactar a Paz, por supuesto, pero además, si aquí tenemos a gente educadísima. A mí me están contactando, bueno, de verdad, ofreciéndome de todo, ofreciéndome ayuda, pero no te puedes imaginar, además, aconsejándome muchas cosas, mandándome muchísima información, y yo estoy más que agradecido a todos nuestros seguidores. Verás cómo te contactarán también para aportarte cosas interesantes y, por supuesto, siempre con respeto y con elegancia. Pues Paz, vuelvo a insistir en que este libro hay que leerlo, el libro de Paz Velasco, Muerte, nada accidentales, un libro magnífico que lo vais a disfrutar, y sobre todo los que estáis más involucrados en el ámbito de la criminología, pero en general cualquier persona. Ya os digo que es un superventas, es un bestseller, así que hay que disfrutarlo muchísimo. Pues Paz, aquí tienes tu casa cuando quieras que hablemos de algún tema puntual, cuando haya, por ejemplo, algún crimen, lamentablemente, que sea muy mediático, es que nadie lo va a explicar como tú. Así pues que muchas veces los errores que se cometen buscando ese clic o buscando esa repercusión mediática en muchos medios de comunicación, y en cambio tú lo vas a hacer pues con la serenidad que acostumbras, como lo has hecho hoy, y además con un rigor total y absoluto. Pues Paz, aquí tienes tu casa y hasta cuando quieras, querida amiga. Gracias. Buenas noches, Pedro, y buenísimas noches a todos los que nos habéis acompañado. Gracias por vuestro tiempo.